2018, cuando ya se sabía que Lorenzo Ramos terminaría su contrato con la Orquesta de Córdoba al final de aquella temporada, la prensa publicó la siguiente noticia que llenó de esperanza a los aficionados a la música clásica. El Consejo Rector del consorcio que rige la Orquesta de Córdoba ha nombrado a Carlos Domínguez Nieto como su nuevo director titular y artístico a partir de la temporada 2018-2019. Domínguez Nieto es también director titular de la Orquesta Concierto München de Alemania, fue director asistente de la joven Orquesta Nacional de España y de la Münchner Jugendorchester, perdón por mi ignorancia del alemán, así como asistente de Ivan Fischer en la Budapest Festival Orchestra, director titular de la Ópera de Cámara de Múnich y director titular del Teatro de Ópera de Eisenach de 2009 a 2015. Nacido en Madrid en 1972, don Carlos estudió piano, violonchelo y composición en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y composición y dirección de orquesta en la Escuela Superior de Música y Arte Dramático de Viena y en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, y debutó en el Teatro Colón de Buenos Aires dirigiendo la Filarmónica de aquella ciudad en 1995, es decir, con tan solo 23 años. Esa es la biografía telegráfica de nuestro invitado, Carlos Domínguez Nieto, a quien la Fundación ProReal Academia de Córdoba agradece su presencia por brindarse a esta conversación en directo, su presencia y su esfuerzo, pues hace tan solo media hora que ha terminado una sesión de ensayo en el Gran Teatro del próximo concierto de Abono, lo que da pie para comenzar preguntándole cuántos ensayos o cuántas horas cuesta poner a punto un concierto de Abono. Bueno, primero darles a todos la bienvenida, agradecerles la invitación a estar con ustedes esta tarde, aunque es una tarde para mí, como dice, muy movida, pero me produce una gran alegría poderme reunir con ustedes. Muchos de ustedes les conozco y pues estamos a menudo en contacto. Y bueno, me pregunta por los ensayos para un concierto de Abono. Depende de qué tipo de concierto, depende de qué tipo de obras se vayan a hacer. Hay conciertos que los hacemos con 5 o 6 ensayos en general. Ha habido otros conciertos, como por ejemplo La Pasión según San Mateo, pues en los que hemos hecho, no sé si contándolos todos así, habrán sido unos 50, porque eran 20 con los coros, con las escolanías, con una orquesta, con la otra, con los solistas, juntos, separados, etcétera, etcétera. O sea que depende un poco del contenido y la intensidad de las obras que se vayan a tocar. Tiene fama de hacer trabajar bastante a los profesores. ¿Es cierto eso o es una leyenda? Esa fama, no sé de dónde ha salido esa fama. Lo he oído por la calle. Por la calle, ¿eh? En el entorno de la orquesta. Muy interesante. Bueno, trabajamos desde mi punto de vista lo necesario, y si se trabaja intensamente también es porque los profesores trabajan muy intensamente y son muy receptivos. Y sí que hay programas, esta temporada ha sido una temporada también muy especial, con muchas obras nuevas obras que nos han tocado. Entonces, evidentemente, cuando uno hace obra de repertorio nuevo, pues hay que trabajar un poquito más intenso, ¿no? Y también es una primera temporada de contacto, de conocerse. Y cuando uno no se conoce, pues digamos que hay que empezar a trabajar en común. Una vez que uno va conociendo, que sabe con estos gestos, con estos movimientos, qué es lo que quiere uno, también la relación, digamos, se va haciendo más fluida y hace falta pues un poquito menos de ensayos. Pero sí, me gusta trabajarlo justo. ¿Cuándo escuchó por primera vez a la Orquesta de Córdoba y qué le pareció? Bueno, la Orquesta de Córdoba la he escuchado llevo varios años realmente desde que se fundó, escuchándola oyendo hablar de ella, digamos, en la distancia. Personalmente la escuché la temporada pasada por primera vez, en directo, ¿no? Pero llevo siguiendo la vida de la Orquesta de Córdoba desde hace muchos años, como he seguido la vida de todas nuestras orquestas. Cuando digo nuestras orquestas me refiero a las orquestas españolas. Yo he estado muchos años fuera de España,
con también un poquito de nostalgia de mi país, y pues siempre escuchaba qué directores, qué solistas, qué orquestas, cómo se va desarrollando el mundo musical español, y una de ellas era evidentemente la Orquesta de Córdoba, que tiene una historia muy especial, ¿no? Entonces llevo pues eso, 25 años sabiendo de ella, que es justamente también digamos, lo que es mi carrera profesional. Yo empecé a dirigir en los años 90, justamente cuando comenzó la Orquesta de Córdoba, ¿no? Sí. ¿Y cómo la encontró cuando trabajó con ella la primera vez, los primeros ensayos? Bueno, cuando escuché a la orquesta, lo primero que vi es eso, es la calidad que tienen todos los profesores de la orquesta, ¿no? La calidad de las posibilidades que hay, también las dificultades que hay, pues por cuestiones de espacio, lugar de ensayos o lugar de conciertos, que hay algunas cosas que se pueden mejorar, por también pues cuestiones de la plantilla, que tiene varias limitaciones en las cuales estamos intentando luchar por mejorarlas, ¿no? Entonces vi que había muchas posibilidades. Lo que no sabía era las ganas que había en los músicos. Esto yo no lo podía saber antes de escucharlos. De hecho, yo escuché varios conciertos del final de la temporada pasada y pues claro, me llevé mis impresiones de cómo sonaba la orquesta, cómo sonaban las salas, ¿no? Y realmente el empezar a conocerlos fue a partir de septiembre. Primero conocerlos en los ensayos y luego conocer también el rendimiento después de esos ensayos, el rendimiento en vivo, ¿no? De la orquesta, y ver las posibilidades. Y he de decir que yo venía con muchas ilusiones y me ha sorprendido incluso más positivamente. Veo que hay más posibilidades de lo que yo incluso en un principio pensaba. Es decir, yo veo que la orquesta tiene muchas más posibilidades y que todos nosotros, ustedes también y yo y todo y lo que es la organización de la orquesta, debemos intentar, digamos, facilitar las condiciones alrededor de la orquesta para que la orquesta pueda dar de sí lo que tiene. Desde mi punto de vista, la orquesta actualmente todavía no está dando todo lo que tiene. Digamos, los músicos tienen un nivel de calidad, unas posibilidades que no las pueden todavía presentar por varios, por ejemplo, lo que decimos, problemas de espacio, problemas de plantilla, también de tiempos en la temporada. No hay que cumplir una serie de objetivos. Y claro, cumplir una serie de objetivos implica también que hay poco tiempo, luego hay que descansar, los músicos a veces están cansados, luego el músico está cansado, no puede hacer lo que debería hacer, etcétera. Entonces, es un proceso que lleva tiempo, de intentar optimizar el trabajo para que den lo máximo y ahorrando el mayor número de fuerzas para poder en los siguientes programas dar también lo que hay. Yo creo que se puede hacer mucho todavía. Disculpe, pero le rogaría respuestas breves porque tengo preparadas unas 40 preguntas. No se alarme, no se alarme. Pero ya hemos contestado 6 o 7, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, siempre cabe la posibilidad de, cuando se cumpla el tiempo, pues cortar. Pero me gustaría desarrollarlas todas, a excepción de alguna que pueda pasar porque a lo mejor ya haya sido contestada. En la declaración de principios que formula al inicio del programa de la temporada, repite 3 veces la palabra ilusión. Cito frases textuales. He podido respirar una gran ilusión. He concebido la temporada con mucha ilusión. Y por último, con mucha ilusión comenzamos juntos esta nueva etapa. ¿Cómo sigue de ilusionado a estas alturas? Fíjese que en la contestación anterior acabo de decir de esa ilusión que yo tenía al comenzar, ¿no? O sea que volvemos al tema de la ilusión y que de hecho que estoy un poco sorprendido de que hay más posibilidades. O sea, si yo sigo estando igualmente ilusionado, yo noto a la orquesta que está tocando con mucha ilusión, con mucha intensidad, y hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, lo que he visto ha sido un crecimiento en ese sentido, ¿no? Igual que he visto que hay más posibilidades de las que yo en principio había pensado y todo, ¿no? Desde que empuñó la batuta de la Orquesta de Córdoba, la actitud de la crítica, que fue bastante desfavorable con su antecesor, ha cambiado radicalmente y ahora es muy elogiosa. ¿En qué medida le influyen las críticas, sean buenas o malas? En su caso, afortunadamente, y hasta ahora, buenas o muy buenas.
Para mí las críticas son muy importantes, no solamente de la crítica de prensa, sino también del público, de los profesores, de los que escuchan los conciertos, y escucharlas todas para luego yo sacar mis conclusiones. Eso quiere decir que no son decisivas ni me van a influenciar directamente, pero sí indirectamente. Yo las escucho y me parece que son... Cada crítica que haga una persona que haya estado en un concierto, no escucho las trompas, pues tiene un motivo, ¿no? Puede ser porque las trompas estén más colocadas, porque la situación esté mal o porque la persona sea sorda, ¿no? Puede ser por varios motivos que no las escuche. Pero primero hay que escuchar el motivo y luego pues sacar las conclusiones. Entonces para mí todas las críticas, y no solo las de la prensa, son muy importantes de escuchar, ¿no? Y luego sacar las propias conclusiones. ¿Cuáles han sido las claves del cambio a mejor que ha experimentado la Orquesta de Córdoba bajo su batuta? Lo de cambio a mejor es yo no puedo decir si es cambio a mejor a peor porque no me gustaría compararlo con la época anterior. Lo que sí hay un cambio, lo que yo he notado es un cambio en la actitud de los profesores, en la ilusión de los profesores, y esto es positivo, ¿no? No sé si es por mí o por también simplemente porque todo cambio tiene algo positivo, o por la forma de tratarlos o por la forma de hacer música. Desde luego, el cambio es el transmitir esa ilusión y que los profesores toquen con ilusión. En el fondo, quien hace la música son los músicos, son los profesores, ¿no? Y yo lo que intento es motivarlos para que hagan la mejor música que puedan hacer. Y como digo, en este mundo yo creo que hay muchas más posibilidades todavía de las que estamos tomando, ¿no? ¿Encuentra dificultades o limitaciones económicas para el buen desarrollo de su labor directora? Sí, por supuesto, hay muchas limitaciones. Hay muchas limitaciones en cuestiones de plantilla, en cuestiones de presupuesto, en cuestiones de lugar de ensayos, incluso las mejoras que habría que hacer en el Gran Teatro o alguna en el Teatro Góngora, menos, pero también habría que hacer algunas. Hay muchas, que esto es lo que digo, es lo que necesitamos todos apoyar para lo que es nuestra orquesta, que considero que es la orquesta de todos nosotros, la Orquesta de Córdoba, para darle las posibilidades para que se puedan desarrollar al máximo, ¿no? Entonces sí hay muchas limitaciones que vienen dadas de antemano y son desde fuera, no son internas de la orquesta, que poquito a poco yo las voy conociendo, muchas de ellas ya las he conocido, otras las estoy conociendo y tenemos que intentar juntos buscar las soluciones. Muchas de ellas son posibles, fáciles, a corto plazo, otras son difíciles y otras son muy difíciles, ¿no? Como cuestión auditorio, etcétera, pero son cosas necesarias para que la orquesta siga desarrollándose y pueda ofrecerles lo que se merecen, lo que tienen también. ¿Las fáciles? Las fáciles ya las hemos hecho todas. ¿Las siguientes? Las siguientes son varias, pero ahí acaba de entrar nuestra gerente, entonces las voy a decir quizá en otra reunión con más tiempo, ¿no? Hay muchas cuestiones, pero creo que hay mucha ilusión por hacerlas y esto es la base, ¿no? Desde su creación, la Orquesta de Córdoba se caracterizó por ser un microcosmos de nacionalidades, cubanos, norteamericanos, armenios, italianos y, por supuesto, españoles, entre ellos cordobeses y bastantes levantinos, tierra donde las bandas florecen como el azahar de sus naranjos. ¿Es enriquecedora musicalmente esa diversidad de procedencias geográficas y culturales? Sí, por supuesto, eso es sin lugar a dudas, ¿no? También hace que haya cuestiones, trabajos que sean más complicados, es cierto, pero la diversidad es muy positiva, desde luego, por supuesto. Muchos aficionados no se podían creer que la Orquesta de Córdoba, que no es propiamente una formación sinfónica, pues se atreviese los pasados 24 y 25 de enero con la cuarta sinfonía de Anton Bruckner, la romántica, pero ya estábamos advertidos porque cuando hace 2 años dirigió la quinta de Bruckner con la Filarmónica de Málaga, la revista Scherzo fue muy elogiosa. Dijo, el título ya destacaba su talla de bruckneriano, pero dijo, comillas, marcó los pasajes fugados con expansiva precisión, con determinante lirismo, aquellos de manifiesto carácter melódico, y de forma jubilosa y triunfante los episodios corales como se manifestó en la coda. El momento culminante fue la doble fuga final, con la orquesta llevada al más alto grado de sus posibilidades expresivas.
El oyente culminaba así una experiencia de escucha que no es frecuente disfrutar. ¿Cómo se le queda el cuerpo a un director cuando lee una crítica así? Bueno, ¿cómo se me queda después del concierto? Es más interesante, ¿no? Después del concierto, exhausto, después de la crítica, crítica de alabanza siempre, digamos, para el cuerpo es positiva, no es negativa. Pero para mí es mucho más positivo cuando uno termina una sinfonía de ese tipo, por ejemplo la cuarta, la romántica, y cuando uno mira o ha escuchado a los músicos o escucha al público, esto es todavía más, digamos, la sensación es más intensa que la palabra escrita. Evidentemente se agradece, ¿no? Como también se agradecen las críticas negativas o los puntos que haya que mejorar para, pues, saber de ellos, ¿no? Especialmente el caso de Bruckner es un compositor, para mí es la culminación del sinfonismo y para mí es el más grande compositor. Entonces siempre que pueda y que sea posible, pues vamos a intentar hacer alguna obra de su mano, ¿no? Su última hazaña, si se la puede llamar así, ha sido regalarnos hace pocos días la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, completa, es decir, 160 minutos más el descanso de música cantada en alemán, aunque con la eficaz ayuda de los subtítulos. Y aquella obra pues enmudeció al público de principio a fin y arrancó una ovación más o menos de 10 minutos, por lo menos la del segundo día, que fue la que escuché, salpicada de bravos. Fue difícil dirigir 4 solistas, 2 coros, una escolanía y una orquesta dividida en 2 sin que decayese la intensidad dramática en las casi 3 horas de duración. No es difícil por la intensidad de las obras, en este caso de la obra, es una obra maestra, está perfectamente escrita y sobre todo por la dedicación de todos y cada uno de los componentes, de todos los músicos, todos los cantantes, de los niños, con esa concentración máxima. No lo diría que es difícil, es cansado puede ser, pero no, difícil no fue. A muchos seguidores de la Orquesta de Córdoba nos llama la atención positivamente su forma de dirigir, elegante y precisa, con una buena dosis de expresión corporal, como si la música fluyese de su cuerpo y de sus gestos. Un crítico llegó a escribir, viéndole dirigir, que el director irradió un aura de distinguida elegancia que llamó la atención de un auditorio expectante. ¿Qué importancia le otorga a la forma de dirigir? Me está sacando los colores ya, ¿eh? No lo he dicho, no lo he escrito yo. No sé, la verdad es que no lo pienso. Entonces no lo tendría que ver desde fuera. Yo no le doy importancia. Yo lo único que intento es transmitir a los músicos cómo pienso que debe sonar y ayudarles en el caso de que tengan algún tipo de dificultad a entender eso con el gesto. Entonces, a veces no hace falta hacer ningún gesto, otras veces hace falta hacer gestos, dependiendo, ¿no? Intento hacer el gesto más claro para que el músico entienda lo que quiero expresarle, ¿no? ¿En qué directores le gusta mirarse? ¿Quiénes le han influido? Muchos. Punto. Muchos puntos. Muchos. He escuchado a muchos directores actuales, a cientos de directores en cientos de ensayos, desde los grandes. No pude escuchar a Karajan o a Bernstein en directo, pero a todos los demás, desde Kleiber, etcétera. El gran maestro, evidentemente el maestro de Bruckner fue Celibidache, pero hay cientos de directores y yo pienso que yo nunca he visto un director del cual no pueda sacar cosas positivas. Las negativas se las dejo, las positivas se toman, ¿no? Nunca he encontrado un director que no tenga nada positivo. Entonces, de todos los que yo he visto, y de hecho me gusta mucho ir a conciertos y escuchar conciertos por escuchar los resultados de otros directores, ¿no? Dirigir sin partitura, como suele hacer con bastante frecuencia y en obras de envergadura, ¿supone mucho esfuerzo adicional para un director? No, lo que supone el esfuerzo adicional es el estudio de la partitura. Se supone que uno, evidentemente, cuando una obra la ha hecho suya,
el trabajo que hay detrás es mucho mayor que cuando uno la obra pues todavía no lo ha hecho suya. Entonces no es un objetivo, sino es un medio para acercarme más a la obra, ¿no? Cuando uno estudia mucho una obra hay un momento determinado que todo el mundo sabe que el to es la quinta de Beethoven, pero igual que eso 200, 300 compases más es todo el primer movimiento, y si lo proyectan a 800 compases pues es toda la sinfonía. Entonces el tiempo es cuánto tiempo uno le dedica a una obra, ¿no? Y evidentemente para estudiar una obra en detalle eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y eso es lo que es el mayor esfuerzo. Completó su formación, como dijimos al principio, en Viena y Salzburgo, sí, y ha desarrollado una intensa actividad profesional en Alemania, especialmente en Múnich. ¿Qué podemos aprender musicalmente de Austria y de Alemania? ¿Qué experiencias musicales de las vividas allí puedes trasladar a Córdoba? Bueno, yo estudié en Madrid y he de decir que la formación en mi época era a veces un poco excesiva, pero muy completa. Cuando yo llegué a Austria, a Viena, tenía una gran formación básica musical, ¿no? Pero siempre en toda mi época de estudios, lo primero que yo notaba es que, o que veía, es que todos los grandes compositores, no todos, pero que el gran núcleo de los grandes compositores, como de los grandes filósofos, la mayor parte hablaban alemán. Y eso para mí tiene algún sentido. ¿Por qué hablaban todos alemán y yo no sabía alemán? Yo solamente sabía inglés. Entonces, durante mis estudios para mí estaba claro, yo tengo que estudiar el idioma de Beethoven, de Mozart, de Brahms, de Bruckner, de Mahler, de todos estos músicos que hablaban alemán, ¿no? Algo tiene que ver con esto, y de hecho tiene mucho que ver como con los filósofos, ¿no? Entonces, esta forma, o Bach, ¿no? Entender una pasión es entender toda su música coral. Son personas que pensaban en alemán, ni en inglés, ni en español, ni en italiano, en alemán, ¿no? Entonces, eso para mí, desde el punto de vista de músico, son dos idiomas fundamentales, el alemán y el italiano, para entender digamos, el gran número de obras que hay, de obras maestras. Evidentemente hay grandes obras españolas, hay grandes obras inglesas, hay grandes obras francesas, pero el mayor núcleo son estos compositores. Y yo lo quería estudiar, lo quería aprender, y ese fue el motivo para ir allí. No especialmente estudiar en Viena. De hecho, yo me matriculé en un montón de sitios y el primero que hice la prueba fue allí y me quedé allí, pero si no hubiera salido allí hubiera ido a otro sitio, ¿no? A otra escuela superior de música, ¿no? Y yo creo que sí se puede, de la música alemana, desde luego se puede aprender muchísimo. Y de hecho, pues eso, la profundidad que hemos tenido en una obra como La Pasión lo demuestra, ¿no? Que hay mucho que aprender de Centro Europa, ¿no? De los países alemanes. Durante 6 años, entre 2009 y 2015, fue director titular del Teatro de Ópera de Eisenach, una ciudad alemana de 45.000 habitantes, más o menos, con teatro de ópera, que es una envidia. ¿Le veremos dirigir alguna ópera en Córdoba? ¿Qué se puede hacer para conseguir que vengan al Gran Teatro más producciones operísticas? Porque ahora mismo estamos sufriendo un ayuno riguroso de una ópera al año y gracias. Sí. Sí, bueno, Eisenach es la ciudad natal de Bach. De Bach. Y en Alemania es una tradición muy grande que hay en la mayor parte de las ciudades de medio nivel o de gran nivel que haya teatros de ópera. Es una gran suerte. También el público le gusta mucho escuchar la ópera. Sí, voy a hacer también ópera aquí. He hecho mucha ópera y también estaba contento de estar un poquito reducido de ópera porque es otro tipo de trabajo y muy intenso también. Pero sí, la temporada próxima seguramente hagamos una ópera aquí conjunta y nos veamos en el escenario, en el foso. ¿Qué hay que hacer? Pues es también una cuestión de presupuestos, de organización. Es difícil, el Gran Teatro está luchando ahora mismo también pues cuestiones presupuestarias y claro, la ópera ya cuesta mucho dinero, ¿no? Montarla, ¿no? Y mucho personal. El Gran Teatro también tienen el mismo problema de personal que tenemos nosotros. Entonces, claro, es muy difícil montar óperas en estas condiciones, ¿no? Ya, lo que pasa es que contamos con la orquesta, una gran orquesta, contamos con, no un coro, ya son 2 de buen nivel, e incluso con promesas que ya no lo son tanto, ya se van afianzando en la lírica, ¿no? Eso puede facilitar las cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí.
pero ya digo, los problemas presupuestarios y de personal son muy, muy grandes. Una ópera lleva mucho trabajo y cuesta mucho dinero. Y si la Orquesta de Córdoba, si hay la posibilidad y el Gran Teatro lo puede programar, lo vamos a hacer, de hecho. Es que siempre añoramos aquellos años de los 90 en que, bueno, solía haber por lo menos 3 o 4 óperas por temporada. Nos acostumbramos a aquello y ahora una sola al año, pues nos parece poco. Ojalá se subsanen esas dificultades. Conmigo pueden contar. Sí. Y sea más frecuente. Bueno, ahora cambio totalmente de tema, porque quiero hablar también de lo conocida que es su insistente preocupación por los teléfonos móviles. Aquí ha habido además una ilustración. Esos dispositivos que nos han cambiado la vida, no siempre para bien. Se puede decir que le tiene la guerra declarada a los móviles en los conciertos y no se cansa de advertir que se apaguen, pues no solo molesta su inoportuno sonido a destiempo, sino las dichosas pantallitas luminosas. ¿Hasta qué punto perturban o distraen la concentración del director y de los profesores y de los propios oyentes? Muchísimo, eso es evidente. Y de hecho yo lo digo, yo no tengo nada contra los móviles mientras estén apagados. No tengo ningún problema. Es como uno cuando tiene una reunión especial con una persona de su familia, pues tampoco tiene el móvil encendido. Cuando va a dormir, pues apaga el móvil. Yo por lo menos lo apago, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de respeto pero puede ser el móvil o puede ser otras cosas. Si hay alguien que se le ocurra escuchar la radio en un concierto, pues no es lo correcto, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema con los móviles mientras estén apagados en el concierto. Y luego sí que molestan. Yo, de hecho, si yo lo digo es porque me ha molestado. No piensen que cuando salgo empiezo a buscar allí a ver quién tiene el móvil, sino a mí me llama la atención. Y como yo siempre pienso, si a mí me llama la atención, le está llamando, el músico lo escucha, porque yo estoy de espaldas. Luego, si yo lo oigo, el músico lo oye. ¿Qué decir los que están cerca del público? El público está totalmente, digamos, en ese momento totalmente desconcentrado, ¿no? Entonces, que sepan que es una cuestión que también muchas personas aquí presentes también me lo han dicho muchas veces, y yo lo único que hago soy, digamos, el reproductor de esa necesidad de reducir el problema. No solamente pasa aquí en Córdoba, pasa en muchos sitios, también pasa en Alemania. Yo creo que es una cuestión cultural y de respeto que hay que ir poco a poco mejorando. Se podrían hacer cosas, yo soy partidario de hacer en los teatros simplemente que no haya cobertura, entonces si están encendidos no van a sonar, a no ser que a alguien se le haya olvidado la alarma, ¿no? Entonces eso sería lo mejor, sería la forma más fácil de evitar esto, ¿no? Simplemente evitar la cobertura, ¿no? Si uno va a un concierto, pues va a escuchar 2 horas. Pero igual pasa en los cines, a mí me pasa en los cines también, o sea, a mí me molesta mucho, estoy metido en una película y de repente le suena a alguien y se pone a hablar, ¿no? Aparte que hay gente que luego incluso se pone a hablar, ¿no? Esto yo no lo entiendo, pero... Entonces yo no tengo ninguna guerra, si los apagan, ya está. No hay problema. Y si me llama la atención lo voy a decir, pero no solamente eso, si se empiezan a hablar en la primera fila y me molesta también lo voy a decir, o sea, es lo normal, ¿no? ¿No? O sea, y por cierto, les pido a ustedes que también lo digan. Si le molestan, díganlo, o sea, respetuosamente, por favor, apague su móvil, si es lo más normal, ¿no? Hay gente que se lo toma muy mal, la mayor parte de la gente se lo toma muy bien y lo admiten y lo apagan, ¿no? Y de hecho, yo sé que hay gente que se le ha olvidado y sufren, ¿no? Lo pasan muy mal. Pero lo mejor es sufrir y apagarlo que no sufrir y hacer como que uno no lo tiene, ¿no? Y sufran todos los demás. Hablamos un poco de Córdoba. Sí. Le he visto pasear por los barrios, concretamente aquel fin de semana el Festival de las Callejas. Tuvimos un grato encuentro casual en la calle Santa María de Gracia, porque iba descubriendo esas callejas ocultas o desconocidas, ¿no? Y bueno, me percaté de que le interesaba mucho conocer la ciudad en la que dirige su orquesta. ¿Qué le parece Córdoba y qué es lo que más le seduce de ella? Córdoba me gusta mucho, de hecho me hubiera gustado estar un año antes para ir conociendo más, porque voy, digamos, con retraso, ¿no? Me gustaría conocer todas sus calles, todos sus monumentos, todas sus iglesias, etcétera, etcétera, y voy poquito a poco, ¿no?
Lo que más me gusta de Córdoba es su ambiente y sus gentes, cómo me reciben, cómo se puede hablar en cualquier esquina. Uno puede preguntar a una persona y siempre le va a contestar bien, con muchas... Y de hecho a veces uno pregunta una cosa y termina hablando media hora con esa persona, ¿no? O sea que hay una gran cercanía de la gente y eso es lo que más me gusta de la ciudad. Y luego sigo descubriendo cosas y creo que voy a estar todo el tiempo que esté aquí descubriendo y descubriendo porque es una ciudad inmensa, ¿no? En cada esquina ya en cada casa hay un pequeño patio para visitar, pues es impresionante, ¿no? ¿Algún detalle o monumento que le haya deslumbrado especialmente? Muchos, es que son muchos. Uno. Uno. Es que son tantos, no sé. No le podría decir uno en especial. ¿Uno en especial? No, no hay ninguno en especial. La primera vez que entró a la mezquita. La primera vez que entró sufrí un shock. Porque esta catedral en medio de la mezquita es un plato muy fuerte, ¿no? Pero la catedral es impresionante, la mezquita es impresionante, y tuve la suerte de poder hacer ahora en noviembre el Requiem con el órgano de la catedral, disfrutando de cómo suena la catedral, cómo suena el coro allí. Es un placer, ¿no? Escuchar allí una misa, o en este caso la misa de Requiem, fue una maravilla, ¿no? ¿Con qué obra musical o con qué obras musicales identificaría a Córdoba? ¿Con qué obra musical? ¿Una o varias? Uy, qué pregunta. No sé, la obra la más cercana que siempre me ha identificado con Córdoba son los jardines de Falla, ¿no? Los jardines de la Sierra de Córdoba. Pero esto no es con Córdoba capital, ¿no? No sé, tendría que pensarlo, no sé. La obra de guitarra de Brauer siempre también la he identificado mucho con Córdoba, pero tampoco tiene contenido directo, no lo sé. No tengo ninguna obra así especial que sea cordobesa. Bueno, Ahora me está diciendo, me había dicho hay una cosa que sí me ha maravillado, me decía del monumento, ¿no? Las procesiones. Me han dejado la semana pasada, es algo muy especial que solamente en esta intensidad he podido vivir aquí en Córdoba. Y esto sí ha sido una cosa muy especial. A pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia, sí. Bueno, porque las que estaban en la lluvia no las vi las que no iban, claro, las que salieron. Fueron Entonces, días espléndidos. Sí, yo las que vi fueron las que no tuvieron lluvia y las que tuvo lluvia las pude ver en las iglesias propias y esto fue una experiencia muy, muy intensa. Siguiendo con el tema Córdoba, pero ahora relacionado con una persona muy vinculada a la música. Llegó a ver y a escuchar a nuestro músico quizá más universal, el pianista Rafael Orozco, que murió prematuramente en 1996 con 50 años en plena madurez y bueno, eso truncó su carrera. ¿Llegó a conocerle personalmente? Desgraciadamente o al menos, no. Imagino que grabaciones. Eso sí, pero sí habrá escuchado. Sí, por supuesto, y su nombre era conocido antes de venir a Córdoba, evidentemente. Pero no, era mi época todavía de estudiante. En el año 96 terminé mis estudios justamente y pues era una época en la que yo como joven estudiante vivía en Austria y no tuve esa suerte, desgraciadamente. Bueno, ahí por lo menos la técnica nos permite que sigamos disfrutándolo a través de las grabaciones. Y en su festival recordarlo. Y además sí, se mantiene el festival en su memoria. Hay una calle también con su nombre y bueno, es una gloria de la música cordobesa. Y además, en relación con la orquesta, un hecho muy significativo fue el pianista que participó en el primer concierto inaugural, el primer concierto en que debutó, en que se presentó, mejor dicho, la Orquesta de Córdoba. Y luego pues solía acudir con bastante frecuencia, casi todos los años, a hacer algún concierto de temporada. Bien, antes se ha tocado el tema del Gran Teatro, no es el espacio idóneo y necesita alguna reforma, pero eso me lleva a tratar el tema de un auditorio para la orquesta en el que ensaye y tenga su casa. Recuerdo que en una entrevista comparó la situación con un cocinero que no cocina con sus cazuelas. Cuesta admitir que una ciudad de 326.000 habitantes
con gimnasios e instalaciones deportivas en casi todos los barrios, afortunadamente, no tenga un auditorio para la música en condiciones y que la Orquesta de Córdoba lleve 27 años viviendo de prestado en el Gran Teatro, que como su propio nombre indica, es un recinto para la palabra más que para la música. ¿Qué se puede hacer para conseguir un auditorio para la música y para la orquesta? Sí. Bueno, el Gran Teatro es un teatro y es un gran teatro. O sea, también hay que poner primero las cosas, decirlas muy claras. No es un mal sitio para la orquesta, no es el sitio ideal, y es lo que decíamos antes, la orquesta está en un momento y en una fase de ilusión y de ganas y de desarrollo. Y nuestra función, todas, desde la mía, la del público, la de los políticos, es darle las posibilidades para que la orquesta nos dé lo que tiene, que no lo está dando, ¿no? Ahí es donde vamos al auditorio. Una orquesta necesitaría, lo primero, lo más importante es un espacio que esté hecho para sus condiciones. El Gran Teatro no es ideal no es malo, pero no es ideal para la orquesta, por espacio. Y luego, por una cosa fundamental, la orquesta no ensaya donde toca. Eso quiere decir que tenemos que ensayar mucho más de lo que sería necesario si ensayáramos en la sala donde vamos a tocar. Nosotros ensayamos en otra sala. No podemos ensayar en el Gran Teatro porque está ocupado con otras actividades, ¿no? Si nosotros pudiéramos ensayar siempre en el Gran Teatro, el problema no sería tan grande, aunque la sala no es la ideal para que se desarrolle el sonido de la orquesta. Entonces, es un objetivo muy importante. Yo creo que es un objetivo que los que más pueden hacer, el que más puede hacer por que se consiga un auditorio es el público, es el pueblo, es la gente. Nosotros somos los primeros que vamos a luchar por ello, pero no tenemos el poder. El público, la gente, el pueblo puede mover a los políticos, que son los que deciden esto. Los políticos de por sí no lo van a decidir si el pueblo no lo quiere. Ahora, si todo el pueblo dijera necesitamos un auditorio, necesitamos un campo de fútbol, o sea, necesitamos un auditorio, se haría. Entonces, el paso para que los políticos lo hagan es que la gente lo quiera. Evidentemente, la orquesta lo sabe que lo quiere y los amigos de la orquesta también lo saben, pero somos muy pocos. Necesitamos que la gente... Entonces, realmente el que tiene la fuerza es el pueblo. Si de esas 320.000 personas, 300.000 personas quisieran un auditorio, estaría el auditorio aquí. Entonces somos todos responsables y de motivar a las otras personas, ¿no? Si hiciera por firma, si quieren 300.000 personas un auditorio, se hará el auditorio que aparte tendría otras funciones también importantes, ¿no? Pero yo creo que sí se puede hacer, yo creo que se debería hacer, aparte que culturalmente y de presencia a nivel nacional sería muy importante que Córdoba tuviera un auditorio, ¿eh? ¿Dónde le gusta más el sonido de la orquesta? ¿En el Gran Teatro o en el Góngora? Depende de si es el sonido como suena fuera o como suena dentro. O sea, una cosa es lo que escuchamos nosotros, músicos, cuando tocamos, y otra cosa es cómo suena fuera. Yo creo que fuera al público le gusta más el sonido en el Góngora porque es en todos los espacios, digamos, la calidad está más cercana. En el Gran Teatro hay más diferencia de calidad de unos sitios a otros. Normalmente los sitios idóneos serían en el Gran Teatro, en un teatro normal, son en butaca, a partir de la séptima fila, de séptima a 15, suelen ser las mejores. Pero en el Gran Teatro no es así, en el Gran Teatro suenan los palcos suenan mejor, ¿no? Para arriba va subiendo mejor. En el concierto, por ejemplo, que tenemos esta semana, es evidente que estar en séptima fila no es el mejor sitio para escuchar, ¿no? Entonces, creo que esas son cuestiones acústicas que vienen por la palabra, ¿no? Que en el Góngora está, digamos, más equilibrado la calidad en todas las butacas, más que en el Gran Teatro, que hay más diferencias. También hay butacas en el Gran Teatro que son maravillosas, ¿no? Mucho mejores que en el Góngora. Pero hay muchas mejores y también bastante más peores. El Góngora ha estado todo un poquito más centrado, ¿no? ¿Hay nuevos proyectos de salir a los barrios? ¿Tenemos en los barrios espacios o recintos donde escuchar a la orquesta con dignidad, sin malbaratarla, como suele ocurrir en la Plaza de la Corredera, donde hay un concierto próximamente, y donde la orquesta ha de convivir con el murmullo de los pares? Sí, bueno, eso es esto también es una cuestión personal. Por supuesto que vamos a ir a los barrios, me parece muy importante ir a los barrios, pero hay que saber, cuando uno va a un barrio, o sea, lo que no se puede pretender es tener un barrio, en cada barrio, un auditorio maravilloso. Luego nos tenemos que acoplar, ¿no? Cuando uno va a hacer un concierto en la Corredera,
va a hacer un concierto al lado de los bares. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo tengo un problema con los móviles en el Gran Teatro, porque el Gran Teatro no es un sitio para móviles. En la corredera, evidentemente, hay móviles. Y yo sé a lo que voy allí. No voy a decir, ustedes, por favor, apaguen todos los móviles y dejen de comer los calamares. No, no, eso no. O sea, hay que saber dónde va a tocar y qué tipo de música, qué tipo de público va a escuchar. Es como la banda, por ejemplo, en una procesión, ¿no? Pues tiene otro tipo de expectativas. Y yo creo que incluso el público también lo debería saber. Si uno va a un concierto a la corredera, es más el evento que la calidad en sí del concierto. Si me dices que no escucho la segunda flauta, digo, bueno, es que yo tampoco la escucho, pero no venimos aquí para escuchar la segunda, sino es para escuchar un evento especial, ¿no? Entonces, evidentemente que uno agradece si la gente en los bares están un poco más tranquilos, se agradece porque se puede escuchar mejor. Pero yo creo que no es el objetivo de un concierto en la corredera, ¿no? Que se callen todos. Para eso que vayan al teatro, ¿no? Aparte de que también el programa pues se adapta distinto al lugar, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo intentamos adaptar. Aún así, evidentemente, la orquesta sinfónica de por sí no está hecha para tocar al aire libre, pero puede tocar al aire libre y hay que saberlo. Y desde ese punto de vista también los músicos tienen que tener un poquito, el director, los músicos, un poco, digamos, el punto de vista más abierto. Si hacen un concierto en la Serquilla no es igual que hacerlo en el Gran Teatro. Entonces es otro tipo de sonido, etcétera, ¿no? Y hay que ser consciente de ello. La Orquesta de Córdoba tiene ya en su haber en torno a 40 discos, algunos de ellos con obras que se han grabado por primera vez, especialmente de música española. ¿Tienen proyecto alguna nueva grabación de la Orquesta de Córdoba bajo su dirección? Sí, querríamos hacer cosas, pero también es una cuestión presupuestaria que tenemos que valorar y ver si es posible, porque una grabación también cuesta dinero, ¿no? Hacerla. Pero sí nos gustaría, por ejemplo, la zarzuela que vamos a tocar ahora en mayo, Viva Córdoba, en un futuro cercano poderla presentar, no solamente para Córdoba, sino para que esté presente en el mercado, que no existe, ¿no? Entonces sí hay varios proyectos. La labor que ha hecho la Orquesta de Córdoba en los últimos años es estupenda. Y incluso otro proyecto que sería muy interesante sería esas grabaciones que existen, poderlas difundir más, ¿no? Porque algunas de ellas son maravillosas y son únicas también, hay que decirlo, ¿no? Sí, no es fácil encontrar esos discos de la orquesta. De todas formas, los discos existen y si tienen interés se pueden hacer una petición a la orquesta y se puede ver cómo es factible para presentarlas, ¿no? Y el catálogo además está en la página web de la orquesta. Sí. Ahí está todo. ¿Una orquesta es un lujo o una necesidad? Desde mi punto de vista es una necesidad. Como es una necesidad un teatro, como es una necesidad un campo de deportes, como es una necesidad una piscina pública, etcétera. Es una necesidad y muy importante para la parte el desarrollo moral, cultural de una ciudad, ¿no? El poder ir a escuchar un concierto, el poder ir a escuchar una obra de teatro son cosas, me parecen fundamentales para una ciudad, ¿no? ¿Concibes la vida sin música? Yo no la concibo sin música, pero supongo que puede haber personas que la conciban sin música. Con el Año Nuevo, la Orquesta de Córdoba nos regaló esta joyita que muchos tendrán seguramente, porque se recogía a la salida del concierto de Año Nuevo, creo que fue. Es un original calendario de mesa que en sus hojas recoge frases sobre la música firmadas por personajes célebres, entre ellos algunos músicos. No voy a leer las 12 frases, aunque todas son bellísimas, pero me quedo con la frase de Franz Liszt, que por cierto visitó Córdoba en diciembre de 1844 y dio un recital aquí muy cerquita, en el Círculo de la Amistad. Decía Liszt, y aquí está recogido, que la música es el corazón de la vida, pues por ella habla el amor. Sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Escuchando a Liszt podríamos pensar que la música no solo amansa a las fieras, sino que podría ser el remedio mágico de los males del mundo. Pues quizás es un poquito exagerado, porque hay muchos males que igual no se pueden cuidar con la música, pero desde luego es un gran remedio para muchos problemas también, ¿no?
porque cuando uno entra, por ejemplo, en un concierto, y es lo que me gustaría que puedan vivir también, como lo vivo yo, es como un momento, son 2 horas, el momento en que uno está en otra dimensión, digamos, ¿no? Y esto puede ser muy sano para todos, ¿no? También incluso para enfermedades, pero para todo, relaciones personales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sí que creo que la música ayuda en muchos casos. A mí, desde luego, sí me ayuda en muchos casos. Hablamos de sus gustos musicales. Los míos, ¿Cuáles son? todos. A mí me gusta toda la música. ¿Alguna... ¿Qué quiere que diga? ¿Los Beatles? No, ¿Michael bueno, Jackson? ¿No? podemos distinguir entre música llamada clásica Sí. y música ligera, porque todo es compatible, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿no? Incluso recuerdo la Orquesta de Córdoba tocando un arreglo maravilloso de Leo Brouwer en la época en que él la dirigía con canciones de los Beatles, ¿no? Que sonaba música clásica aquello. John Lennon se le ha comparado muchas veces con Mozart y puede ser perfectamente comparable, es en otra época, en otro momento, ¿no? Pero no solamente eso, sino el flamenco, la música de jazz, son músicas maravillosas que de hecho aquí también en Córdoba se pueden vivir y yo voy y bueno, pues nos podemos encontrar en alguno de esos locales, ¿no? Sí, pero ¿le gusta el flamenco? Me encanta, sí. ¿Algún cantador? Como lo de antes, muchos, punto. No quiero decir. Aquí desde el año 56 se viene celebrando con periodicidad de 3-4 años, según las épocas, el concurso nacional de arte flamenco, por el que han pasado y ha consagrado a figuras muy importantes. La primera de ellas, de ser un desconocido, pasó a ser una estrella, Fosforito, ¿no? Que le precedió en este siglo. Fue el cantador inaugural del ciclo de conversaciones en directo. Y ya que celebramos hoy, 23 de abril, el Día del Libro, ¿qué influencia? Bueno, sería una pregunta para una respuesta amplia, pero le pido brevedad. ¿Qué influencia cree que ha tenido y tiene la literatura en la creación musical? Bueno, muchas realmente. Todo lo que es el mundo de la ópera, el mundo de la música religiosa está totalmente influenciada por la literatura, ya sea, por ejemplo, la pasión que vivimos la semana pasada, el impresionante texto del Evangelio, ¿no? Como los libretos de la ópera, ¿no? Yo creo que tiene mucha importancia. De hecho, la mayor parte de los grandes compositores han leído mucho y han escrito incluso mucha literatura, ¿no? Y creo que es muy importante para la música. ¿Cómo valora la colaboración con la Orquesta de Córdoba, de la Orquesta Joven de Córdoba, o a menor escala de alumnos avanzados o ya titulados del Conservatorio Superior Rafael Orozco? Bueno, estamos ensayando esta semana, solo puedo decir que es maravillosa. Sí. Es una experiencia también única y es maravillosa y creo que hay que seguir fomentándola, ¿no? El trabajo de los jóvenes, que en un futuro serán también muchos de ellos miembros de la orquesta, ¿no? Con los profesores con su experiencia, ¿no? ¿Y son fáciles las salidas profesionales para esos jóvenes músicos? No es fácil, pero ¿qué es fácil ahora en el mundo de trabajo actual, ¿no? Y yo creo que es igual de difícil que en muchas profesiones, ¿no? En profesiones que son un poquito más escogidas, hay mucha competencia, hay mucho nivel, con lo positivo que tiene esto, ¿no? Pero sí no es fácil salir en el mundo profesional de la música. ¿Aprecia interés en la juventud por la música clásica? ¿Cómo habría que acercarla? O quizá cambiando algunos hábitos como la seriedad que revisten los conciertos, haciéndolos un poco más informales para jóvenes. Sí, eso sería importante. Quizá también tocar también en otro tipo intentar hacer conciertos también en otro tipo de recintos. Sí, o la seriedad, como dice, de los conciertos de abono, ¿no? Sí, de negro, en fin, una cosa que impone respeto, ¿no? Y a lo mejor la juventud, pues, prefiere una manera más informal, ¿no? Sí, de hecho ya de por sí el gran teatro, de por sí, ¿no? Por ser gran teatro ya impone algún tipo de respeto, ¿no? Sí, por eso también son importantes los conciertos en los barrios, los conciertos que hacemos para los niños, conciertos en familia, didácticos para preparar a los niños y que van luego también con sus padres a escuchar esos conciertos, ¿no? Muchos de esos padres que vienen con los niños luego vienen a los conciertos de abono, ¿no? Sobre eso va la siguiente pregunta, y es que cuando se enfrenta con el público familiar, vi recientemente, que se ponía a la altura de los niños. Y muestra una gran capacidad de comunicación con ellos.
llegando incluso, cierto, a bailar con un elefante marioneta, sin perder los anillos, como le vimos recientemente en el Carnaval de los Animales. Se ve que cree en los conciertos familiares como forma de crear afición y fomentar futuros aficionados. Sí, me parece, ¿Hay que cuidar esa cantera? Sí, me parece muy importante. He de decir que este ciclo de conciertos familiares y didácticos ya venían de mis antecesores, o sea, no es una cosa que yo haya iniciado, lo que yo he hecho ha sido continuarla porque me parece muy importante. Todos los conciertos didácticos están llenos, más de 6.000 niños escuchan cada uno de los programas. Los conciertos en familia lo hemos vivido que estaban también muy llenos. Me parece muy importante para llegar a esos niños y para llegar a los padres de esos niños también, ¿no? Esos padres que a lo mejor muchos de ellos la primera vez que escucharon música fue cuando eran niños en un concierto y han dejado a lo mejor 30 o 40 años de escuchar música y que luego en un futuro, quizá pues a partir de los 50, decidan comprarse un abono para escuchar la orquesta, ¿no? Entonces, digamos, un punto intermedio para acercarnos a estas personas, ¿no? ¿Cómo vendería el concierto que va a dirigir los próximos jueves y viernes? Octavo de la temporada de abono, que contará con la Orquesta Joven de Córdoba para revivir la colosal consagración de la primavera de Stravinsky. Como le he dicho, la cooperación con los jóvenes es una experiencia maravillosa que creo que todo el mundo la debe vivir. El ver en una orquesta sinfónica que en cada atril se sienta una persona con 30 años de experiencia, con un joven que a lo mejor ha tocado 2 conciertos o 3 conciertos en orquesta, y esto en todos los atriles, ¿no? Están en todos mezclados, y ver en el momento de tocar cómo tocan juntos y todos con la misma intensidad. Y es muy curioso, los jóvenes aprenden, digamos, de los adultos, y los adultos toman la ilusión de los jóvenes y tocan como jóvenes. Esto es maravilloso de ver, de escuchar, y se escucha, vamos, en cuanto lleguen lo van a ver desde la primera nota, cómo vive la música con ellos, ¿no? No hay que perdérselo. A unos 5 meses todavía, pero el tiempo vuela, de la próxima temporada de abono, supongo que tendrá muy adelantada la programación. ¿Podría regalarnos, aquí que no nos oye nadie, algún adelanto o primicia? Me está mirando, la jefa me está mirando por allí atrás. No, sí, está a medias adelantada, poquito a poco. Y les puedo decir que es una programación que va a ser muy especial, que va a tener cosas nuevas, también cosas que esperen quizá. Y quizá el punto que me preguntó antes de la ópera, que hay muchas posibilidades de que hagamos una ópera en común y que la dirija yo. ¿Suficiente? Buena noticia. Bueno, a los políticos en campaña se les pregunta estos días que se dirijan a los electores para pedirles el voto. Contagiado por esa fiebre que nos inunda, le pido al director de la Orquesta de Córdoba que se dirija a los cordobeses que aún no acuden a los conciertos para que lo hagan. ¿Qué les diría? Yo les diría que vayan si quieren, que si no se lo pierden, pero allá ellos, ¿no? Si no, los que vengan tienen más. Yo les incitaría a probarlo, quizá, a escuchar, a buscar algún concierto que sea especial. Por ejemplo, esos conciertos familiares que uno piensa, eso deben ser para niños. No, los conciertos familiares son para todos. Para que pueda ir la familia no significa que no vayan a ir, lo ha vivido en propiedad. Sí. Entonces, simplemente a probar y a disfrutar, ¿no? Sin prejuicios, y ver que si les gusta o si no les gusta, ¿no? Además, en ese concierto último, en ese último concierto familiar del Carnaval de los Animales, me llevé una gratísima sorpresa, que es que estaban agotadas las localidades. Digo, ojalá se agoten en las 2 sesiones de abono, ¿no? Aunque han subido los abonados, ¿verdad? Sí. Y este año se ha notado la subida de abonados ha sido de alguna forma paralela a la subida de calidad de los yo le puedo decir que los músicos me han dicho, yo no lo puedo comparar porque no sé cómo estaban los datos del año pasado, pero yo lo que sí sé es que los músicos estaban muy contentos de que los conciertos estaban muy llenos, decían ellos. Entonces se debe haber notado, y a final de la temporada veremos los números y les podremos decir un poquito más de datos puntuales, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que realmente yo veo los conciertos cuando nos damos la vuelta y saludamos al público, vemos que están llenos y que hay alegría y que la gente está contenta, ¿no?
Bien, y en fin, yo ya he terminado mis 40 preguntas. Algunas he saltado mirando el reloj de reojo, pero no quisiera terminar contando con la presencia aquí cercana del presidente de los Amigos de la Orquesta de Córdoba, brindarle la oportunidad a don Rafael Mir de que haga una pregunta también a nuestro director.